Bueno, es correcto. Definitivamente hemos pasado a ser el país más seguro en toda Latinoamérica y ahorita estamos pretendiendo serlo también en todo el continente americano. Estamos ya sobre Canadá a pasitos. Precisamente hemos dado posturas y un avance muy importante para poder brindarle seguridad al pueblo salvadoreño. Cuando hablamos de seguridad, hablamos precisamente de la protección de un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la vida. Es un derecho supra, porque los salvadoreños no pueden ejercer los otros derechos fundamentales como el de libre expresión, como el de la libre movilidad, si no están vivos. Entonces el Estado debe de alguna manera, dentro de este fin y origen de toda actividad estatal, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución, precisamente poner todo este esfuerzo, toda esta articulación, precisamente para poder brindar y proteger el derecho fundamental a la vida. Ahora, de ahí se detonan otros y otras aristas, como por ejemplo la actividad comercial. ¿Sí? Los salvadoreños, en esta seguridad avanzada que estamos teniendo, pues de alguna manera pueden ejercer el comercio libremente. Ya el salvadoreño en las colonias ya no tiene que pagar su salida y entrada a la colonia. Esto implica más dinero para ellos. Tal vez ajustan mejor para la mensualidad, el gasto del bus, del transporte público. Pero también nuestros hijos ya al salir de la colonia ya no pasan por una venta de droga de estos grupos criminales o un reclutamiento. Y si son niñas, pues el peligro de que ellos quisieran de alguna manera presionarlas para que empezaran a trabajar o a ser parte precisamente de esta organización criminal. Entonces hay un sinfín de beneficios que de alguna manera algunos se pueden medir y otros ni siquiera los percibimos, solo los perciben las personas que estaban de alguna manera sensibles a este tipo de diferentes problemáticas que se originaban en esta organización criminal y que estaba lacerando de alguna manera ese futuro del pueblo salvadoreño. Somos todo oídos. Paco Flores está representado en ustedes, al igualmente los dirigentes del FMLN está representado en los 4 diputados que están ahí. Son parte de la historia y le dan continuidad a esa historia nefasta. Un día nacional que realmente está brindado para las víctimas del conflicto armado. Conflicto armado en donde los partidos tradicionales, Arena, el FMLN, mancharon sus manos de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque en ese conflicto hubo mucha gente que creyó en ellos. Padres que perdieron a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres, hermanos a sus hermanos. ¿Y qué hicieron ellos posteriormente? Firmaron un acuerdo de paz que sirvió como plataforma de poder político, donde comenzaron a repartirse, tal como lo dijo mi colega y amigo Samuel, el pastel, donde empezaron a hacer esta historia de gobiernos que solamente dañaron al pueblo salvadoreño, laceraron todo un futuro. El pueblo dejó de creer en un El Salvador justo. Empezaron a crear leyes en favor de los que podían más. Generaron toda esa arista de decisiones que impactaron directamente en la esencia de un pueblo que esperaba, después de años y años de guerra, en un mejor futuro. Y es lo que no entienden los de la esquina, que pertenecen a estos partidos. Yo oigo cómo constantemente dicen, es que nosotros no fuimos parte de eso. Y yo insisto, piénsenlo 2 veces, ustedes son parte de eso, se convirtieron en eso, en esa historia que tiene manchadas las manos de sangre. Cada dirigente de esos partidos son ustedes. Ya ve pues que vino con buenas energías en el año nuevo y seguiremos esperando pues esas respuestas para seguir jineteando este macho, Sí. este caballo que el pueblo salvadoreño celebra, un nuevo país en un nuevo año. Sí, lo que pasa es que realmente allí lo que se pretendía era tratar sobre el pronunciamiento, que de alguna manera vinculaba al Día Nacional de las víctimas del conflicto armado. ¿Por qué? Porque anteriormente ellos lo que hicieron fue una farsa.
ellos firmaron unos acuerdos de paz. Fíjense, para empezar, el nombre realmente va dirigido con un fin diferente. Acuerdos de paz. ¿A quiénes se les está tirando flores ahí? A ellos mismos. O sea, ellos están celebrando los acuerdos que tuvieron de paz, que no fueron de paz, ¿verdad? Pero fíjense, acuerdos de paz. Ellos están tirando flores. ¿Qué hicimos nosotros? Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Aquel va dirigido hacia allá, hacia ellos mismos, y este reconocimiento va dirigido hacia las víctimas del conflicto, a quienes sufrieron. En el otro, el nombramiento es para ellos mismos. Acuerdos de paz, que no fueron de paz, sino que generaron esa plataforma de poder político, donde ellos generaron esta continuidad en el tiempo, donde se repartieron realmente cuotas de poder. El FMLN, Arena, el FMLN adquirió todo lo que era el órgano judicial, empezó a colocar jueces en diferentes puestos. Arena empezó a manejar otras partes, como por ejemplo la parte bancaria, los seguros. Ustedes ven la ley de bancos, por ejemplo, es una ley totalmente a favor de la banca. Elitista, ¿verdad? Elitista. Sí. En contra del pueblo salvadoreño. Entonces ellos empezaron a jugar con el pueblo salvadoreño. Entonces no podemos celebrar esos acuerdos de paz. Entonces recordémonos también aquella premisa que el pueblo que olvida está condenado y destinado a volver a vivir lo que sufrió. Entonces no podemos olvidarnos. Tenemos que estar recordándonos qué fue lo que hicieron mal todos estos de gobierno. Y a mí me pareció un buen momento para precisamente tocar el punto, porque si estábamos tratando de promover un pronunciamiento sobre ese Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, creo que había que impactar de alguna manera en esa memoria histórica que no nos permita regresar a lo que ellos nos llevaron. Entonces, cuando toqué ese punto sensible, ustedes pudieron ver que si vieron la plenaria, ellos se encendieron, y algo que debió haber durado, ¿qué?, 5 minutos, se transformó en casi 2 horas de discusión, porque ellos ven estos acuerdos de paz como un gran logro. Pero realmente, fíjense, para que el FMLN llegara a esa postura donde se perfeccionó como partido político, entre comillas, porque yo creo que después de los acuerdos de paz ellos se convirtieron, Arena y el Frente, en lo mismo, y dejaron esa parte partidaria y se convirtieron en mercenarios políticos, que actuaban de acuerdo al mejor postor. Eso es lo que han sido, mercenarios políticos. Ustedes han visto dirigentes, por ejemplo, de Arena o del Frente, que han jugado en los dos bandos, porque eran parte de lo mismo. Bueno, quien fue a defender allá a Cristiani, a España, cuando lo de los jesuitas, defendió también a Sánchez Serén, porque era parte de la comandancia del FMLN. Entonces, cuando nosotros vemos la historia, realmente ellos se robaron, no solo robaron dinero, fíjense, se robaron algo más preciado, se robaron la esperanza de todo un pueblo. El pueblo dejó de tener esperanza, dejó de creer en un mejor futuro, y nuestros amigos, hermanos de la diáspora se fueron, porque aquí no había futuro, ni se miraba en el horizonte el futuro. Entonces, no podemos dejar de recordarles, tenemos que precisamente presionar con nuestros dedos en esa parte de la historia. Y fíjense, ellos dicen, y pueblo, ellos dicen, es que nosotros no somos ellos. Los de Arena dicen, yo no soy Paco Flores, yo no me robé el dinero que para las víctimas del terremoto. Yo no fui Paco Flores, yo no fui Calderón Sol, yo no fui, dicen ellos, Nidia Díaz, los del FMLN, Ortiz, Sánchez Serén o Funes. Sí lo son, porque cuando ellos se afilian a estos partidos, se afilian a la historia de ese partido. Entonces le dan continuidad a todo eso que sucedió. Y yo les ponía el ejemplo a un par de amigos y les decía, bueno, imaginémonos que viene el partido nazi, ¿sí?, y empieza a afiliar personas, y viene Abiu y se afilia al partido nazi, viene usted y se afilia al partido nazi, y de repente le dicen, ¿cómo te afiliaste al partido nazi si cometió esos
crímenes atroces de lesa humanidad, y usted le dice, no, es que yo no soy Hitler, yo no soy los que hicieron eso. No, ¿cómo no? Porque al afiliarse usted se convierte en esa historia, le da continuidad y existencia a eso que hizo ese partido. Entonces, el FMLN manchada sus manos de sangre, esos 4 diputados que están ahí, tienen manchadas sus manos de sangre, ¿sí? Los de Arena tienen manchadas las manos de sangre. Entonces, realmente, porque si no, no fueran parte de esos partidos. La misma bandera los cobija, ¿verdad? Así es. Entonces, esa discusión se hizo una mega discusión, ¿verdad? Porque les dolió, creo yo. Y entonces, realmente, al final, obviamente, aprobamos el pronunciamiento, pero ellos dijeron de todo, obviamente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que Jaime Guevara, inmediatamente yo terminé de hablar, saltó y empezó a decir de que si había habido guerra. Yo le dije, bueno, es que yo nunca dije que no había. Hubo guerra, claro, hubo guerra con un montón de intereses de un lado y de otro, pero en el pueblo nunca se pensó. Y después empezó a hablar él en primera persona y empezó a decir de que había pasado así, que había pasado allá y que los acuerdos de paz habían sido así. Entonces yo le dije después que él no había vivido esa parte, porque él no tiene edad para haber vivido esa parte, no había ni nacido. Su servidor sí, porque yo viví el origen, el inicio de la guerra y también el final de la guerra. Entonces, yo lo viví en carne propia, a él le contaron. Entonces, a alguien que le han contado, bueno, y probablemente el que le contó, le contaron también. Entonces, ¿cómo viene usted a decirme que fue así si usted no lo vivió y yo sí lo viví? Bueno, nuestros hermanos que están en el extranjero y en el exterior, realmente saben de lo que les hablo. Saben que se sufrió mucho, tanto de un lado como del otro. Iban a sacar a la gente de sus casas. El FMLN también ajusticiaba a gente porque creía que le ayudaba al ejército y viceversa. El pueblo salvadoreño sufrió.